El Papa sigue recuperándose poco a poco de la bronquitis que ha tenido. Sigue manteniendo su agenda de trabajo disminuida, sigue manteniendo algunos actos oficiales. No hay que olvidar que dentro de unos días cumplirá 87 años y que a esa edad cualquier contratiempo puede tener consecuencias graves. Por eso los médicos le han mandado reposo y él ha reducido su trabajo, especialmente su trabajo de audiencias o de apariciones públicas. Hay que rezar por él, por su salud, y también para que el Espíritu Santo le ilumine y él se deje iluminar, para conducir la Iglesia en un tiempo tan convulso como el que estamos viviendo. Pero hoy quiero dedicar esta reflexión sobre la actualidad de la Iglesia a dos fiestas que están siempre ahí, pero que no por eso son de menor actualidad y de menor importancia. Me refiero en primer lugar a la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María que hoy, viernes 8 de diciembre, celebramos, y a la fiesta de la aparición de la Virgen en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, que celebraremos, si Dios quiere, el próximo día 12. Cuando celebramos la fiesta de la Inmaculada, la solemnidad de la Inmaculada, patrona de España y de otros muchos sitios, lo primero que hacemos es recordar el dogma y adherirnos de todo corazón y sin dificultades a él. La Santísima Virgen fue concebida sin pecado original, fue concebida de forma natural por su papá y su mamá, San Joaquín y Santa Ana, pero fue preservada del pecado original porque de ella, de su cuerpo, de su carne, había de nacer el Señor, de su carne inmaculada, tenía que tomar carne el Hijo de Dios cuando se hizo hombre. Este es el dogma, repito, nos adherimos a él, no solo sin reserva, sino con entusiasmo. Pero, ¿qué significa? ¿Cuál es la enseñanza imprescindible, actual y que tenemos que recordar continuamente? Siempre me llamó la atención, cuando estudiaba teología, que los padres apostólicos, los primeros padres de la Iglesia, con frecuencia se referían a la Santísima Virgen llamándola la nueva Eva. La nueva Eva. Y lo hacían, decían ellos, porque si por una mujer entró el pecado en el mundo, por otra mujer, la Santísima Virgen, entró la gracia, es decir, entró el Salvador, el Redentor. Pero también tenía otro significado, y no hay que olvidarlo. La Virgen María no fue la primera inmaculada. Eva, la mujer de Adán, fue creada, no concebida, creada sin el pecado original. Ella y Adán cometieron el primer pecado. Por lo tanto, la Virgen María, concebida sin pecado, era, así lo dicen los padres de la Iglesia, la segunda Eva. Sin embargo, Eva pecó, María no. Las dos tenían la gracia, la plenitud de la gracia. Habían sido una creada, la otra concebida, sin pecado original. Y sin embargo, la primera pecó y la segunda no. ¿Por qué? El demonio astuto, le presenta a Eva y a Adán la tentación diciéndole: seréis dioses. Esta es la tentación. Seréis dioses. La forma de serlo es decidiendo por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, que viene simbolizado con comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Seréis dioses. ¿Queréis ser dioses? ¿Queréis ser iguales al Dios que os ha creado o incluso superiores al Dios que os ha creado? Decidid por vosotros mismos qué es bueno y qué es malo, y así seréis dioses. La tentación era ser Dios. Y cayeron en la tentación y perdieron la gracia y perdieron el paraíso. En cambio, la Santísima Virgen, la nueva Eva, sin pecado original, pero también sin pecado
siempre, y desde luego que da constancia por el anuncio, el saludo del ángel, que la llama llena de gracia, saludo que no era en absoluto habitual porque el evangelista dice que ella se sorprendió al escuchar aquel saludo. María se presenta ante Dios a través del ángel y ante la humanidad como aquella que no quiere ser una diosa. Eva quiso ser diosa. María se presenta como la esclava del Señor, dispuesta siempre a hacer su palabra, su voluntad. San Luis María Griñón de Montfort, uno de los grandes enamorados de la Virgen, decía que Dios se fijó en María por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. Es la humildad el secreto de la Inmaculada, es la humildad. Sin la humildad, una humildad probada, una humildad que atraviesa dificultades, ella se hubiera rebelado contra Dios. La humildad de María, cuando tiene que decirle a sus padres y a su futuro marido, San José, que está embarazada de un, en ese momento, desconocido Espíritu Santo. La humildad de María cuando llega a Belén y no hay sitio digno para ella y tiene que dar a luz en una cueva de ovejas. La humildad de María cuando tiene que huir con su niño a toda prisa a Egipto para evitar que le mate Herodes. La humildad de María de pasar 30 años con su hijo, con su marido al principio y con su hijo, 30 años en que parecía que no iba a ocurrir nada y que su hijo no tenía ninguna prisa en dejar la casa y ir a anunciar el reino. La humildad de María cuando ya ese momento llega después de las bodas de Caná y entonces se queda sola y su hijo está esos 3 años evangelizando, haciendo milagros. La humildad de María cuando ve a su hijo torturado, crucificado, y no pregunta por qué. La humildad de María en el Sábado Santo, ese día terrible, ese día de silencio ensordecedor. La humildad de María cuando después de la resurrección ella no es dejada a un lado, pero otros adquieren el protagonismo cuando ella ha sido la única que se ha mantenido siempre creyente y fiel. La humildad de María es el secreto de la Inmaculada. Es la lección que siempre debemos tener delante de nuestra mirada e intentar practicar. Porque fue esa humildad, ese aceptar ser la esclava, ese aceptar hacer la voluntad de Dios, fue esa humildad la que le permitió tener confianza, la que le permitió abandonarse en Dios, la que hizo posible que en todos esos momentos de dificultades ella no se rebelara. Fue la humildad la que le permitió aceptar lo peor que puede aceptar una madre, que es la tortura y la muerte de sus hijos delante de sus propios ojos. La Virgen María lo aceptó con su Hijo único, Jesucristo, el Hijo de Dios y su Hijo. La humildad hizo posible la confianza y la esperanza. Es la lección de María y tiene que ser nuestra lección para todos los momentos de la vida, especialmente aquellos en los que la situación se pone difícil y por lo que sea, de salud, de familia, la iglesia, la patria, vivimos momentos de oscuridad y no sabemos por qué Dios permite esos momentos. La humildad de aceptar que no somos Dios, así de sencillo. De mirarte al espejo y decir, no soy Dios y no quiero serlo. No necesito que me den explicaciones, necesito que me den la gracia y la fuerza para decir, como María, yo, Señor, me fío de ti. Aquí está la esclava del Señor.
La otra lección, la que viene de mano de la aparición de nuestra Madre en la colina del Tepeyac a San Juan Diego, identificada después por el obispo como la Virgen de Guadalupe, por la forma en que la llamó en náhuatl San Juan Diego, que a él, al obispo, le sonó al nombre de Guadalupe, la Virgen que se veneraba en su región natal de Extremadura. La Virgen de Guadalupe nos trae una enseñanza que tampoco debemos olvidar. La enseñanza de que en estas horas a veces duras de la vida, en este valle de lágrimas, no estamos solos. Cuando en aquella peripecia, en aquel diálogo de los días en que la Virgen se apareció a San Juan Diego, él expresa sus dudas, su temor. La Virgen le dice, y son palabras bellísimas, no dejes que nada te asuste ni te aflija, que no se turbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás en el hueco de mi manto, donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? La Virgen de Guadalupe nos recuerda que no estamos solos. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Si recordar a la Inmaculada nos invita a ser humildes y a confiar, sabiendo que Dios es Dios y que nosotros no lo somos, celebrar a la guadalupana nos invita a recordar que no estamos solos en el camino de la vida. Sin el ejemplo humilde de María y sin el cuidado amoroso de la Virgen recordada en esta advocación de Guadalupe, sin saber que ella es el refugio de pecadores y el consuelo de afligidos y el auxilio de cristianos, y que no estamos solos, sin eso sería muchísimo más difícil no solo llevar los problemas y a veces los éxitos que tenemos en este mundo, sino perseverar abandonándonos en Dios y confiando ciegamente en Él. El secreto de María fue su humildad. El fruto de su humildad fue la confianza y la fuerza que ella nos transmite, el cuidado, el amor tierno de una madre, es lo que nos ayuda a no rendirnos en la lucha de la vida. Así que hoy, en este Día de la Inmaculada, y teniendo ya delante la mirada en la maravillosa fiesta de la Virgen de Guadalupe, recordemos esto. Una frase que dijo Santa Teresa: solo Dios basta, solo Dios basta, estate tranquilo, confía en lo bueno y en lo malo, confía porque no estás solo. Escucha las palabras de la Virgen: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Hasta la semana que viene, si Dios quiere.